Las opiniones y comentarios emitidos en este programa pertenecen exclusivamente a quienes lo expresan. No representa la posición ni la responsabilidad de este medio de comunicación. Las principales industrias que va a crecer en este año están relacionadas con la agricultura, ganadería y silvicultura en un más o menos 13%. La manufactura de productos alimenticios con el 8.1% y el comercio con un 4.7%. Siendo que en Ecuador existen 7 productos, por así llamarlos, banderas comerciales del Ecuador, como son el petróleo y sus derivados con un 36% del PIB, el camarón con un 27% del PIB, de ahí el banano, cacao, pescado enlatado, concentrado de plomo y cobre, flores naturales y oro que tendrían más o menos un porcentaje del 37 PIB. La pregunta, mi estimado doctor Andrés, es ¿qué podemos hacer para mejorar el Producto Interno Bruto del Ecuador en el 2026 y potenciar el crecimiento económico? Los micrófonos son suyos. Comencemos. Gracias por la gentil invitación, Fernando. Efectivamente, tuvimos un año de contracción económica en el 2024, producto de la crisis energética, una contracción del 2.5% del PIB, y este año se tiene previsto un crecimiento algo superior al 3%. Sin embargo, si hacemos un balance entre 2024 y 2025, tenemos casi un 1% en promedio de crecimiento entre los dos años. Es paupérrimo el crecimiento frente a los indicadores de América Latina y el Caribe, que han tenido indicadores en los dos últimos años en promedio cercano entre 3 y 4%. Ecuador no llega ni al 1%, entonces es un crecimiento muy bajo, ¿no? Perdón la interrupción, Sí, pero de conformidad con el Banco Central del Ecuador estaríamos en el 3.8%. ¿No son cifras reales? las metodologías del Banco Central están en tela de duda. De hecho, hemos visto comportamientos que no han sido acertados por el Banco Central en previsiones económicas, en ejercicios económicos anteriores. Decían que íbamos a terminar con crecimiento económico en el 2024 y finalmente fue un decrecimiento económico este año también. Las grandes cuentas nacionales que todavía nos revelan la gran magnitud de las pérdidas que tuvimos en julio por paralización de actividades petroleras en casi un 90% de las exportaciones petroleras se vieron afectadas por rotura de SOTE, sistema de oleoducto transecuatoriano y OCP, oleoductos de pesados. Entonces, por eso las previsiones deben ser más conservadoras. Por eso yo las estimo en un 3%, no 3.8, O sino sea, algo más. disculpe, o sea que estaríamos de pronto maquillando el tema de la porcentualidad. Las metodologías, sí, el papel aguanta todo. Entonces, eh, con bombos y platillos siempre anuncian que las ventas han sido récord, que las reservas internacionales han sido récord. Bueno, o sea, no son indicadores fiables porque imagínense, subieron el IVA el año anterior al 15%, obviamente las ventas van a ser superiores, ¿no? En gran medida, pero pasa el dinero de un bolsillo a otro nada más. Y en términos de Ya. dinamización de la economía, efecto de circulante en la economía, no se dinamiza al ritmo que necesitamos como país. O sea, la población crece a un ritmo promedio del 5% y la economía crece a un ritmo muy inferior al 5%. Entonces, obviamente, estamos en semáforo rojo. Y hablar de un crecimiento frente a un escenario de, digamos, contracción que fue el año 2024, es un efecto rebote, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Es igual que cuando se analizaba cifras post pandemia después del 2020, la contracción de lo que significó el 2020, que fue un decrecimiento del 8%, luego anunciaban como gran cosa un crecimiento del 4%. O sea, ese efecto rebote es muy engañoso en la economía. Entonces, es una primera lectura. Ahora, si revisamos las grandes variables macroeconómicas, sector real, sector externo, sector monetario y financiero y sector finanzas públicas, hay tres grandes elementos que se sostienen en la economía ecuatoriana, que son ingresos petroleros, ingresos tributarios y remesas. Vamos en orden. Ingresos tributarios, se rompe la barrera de 20 mil millones de dólares de recaudación. Ingresos petroleros, algo cercano a, este año encontraremos un dato cercano a 6 mil, 7 mil millones de dólares. Ya las exportaciones
no petroleras, específicamente las del camarón, este año cerrarán cercanas a 8.500 millones de dólares, es más alto que el monto de las exportaciones petroleras, ¿no? Y compite ya con las exportaciones petroleras, solo un rubro que es el camarón. Y remesas que sobrepasa la barrera de los 6.600 millones de dólares, este año igual bordeará los casi 7.000 millones de dólares, ha tenido un crecimiento acelerado las remesas, y luego para los próximos años se ve que va a tener un efecto de ralentización las eh, remesas por efecto de las políticas migratorias en Estados Unidos, efecto Trump. Entonces, solo entre esos tres rubros, efectos de, digamos, de ingresos en petróleo, tributos y remesas, Ecuador sobrepasa pues los 30.000 millones de dólares, no solo en esos rubros, bordea casi los 30.000 millones. En exportaciones llegaremos a un rubro de casi 40.000 millones de dólares, eso es un tercio del Producto Interno Bruto, y sigue teniendo un comportamiento creciente las exportaciones. Entonces, Doctor, perdone que sí, le interrumpe. Esa información que usted nos está brindando ahorita al Ecuador y al mundo, ¿cuál es su origen? Porque aunque sí voy yo de la mano con lo que usted expresa, bueno, ya me advirtió que los parámetros del Banco Central del Ecuador no son muy confiables. En algunos discrepamos un poco de acuerdo al Banco Central del Ecuador, que indicaba que, por ejemplo, las exportaciones petroleras no llegan a 3.000 millones. Las no he dicho importaciones de 3.000. derivados de petróleo, perdón. No, las exportaciones tienen un monto cercano ya anual que bordea los 8.000 millones de dólares, no 3.000. ¿Por qué, ¿Sí? por qué esa disparidad? ¿Cuál es el origen de su información? Bueno, son las mismas cifras del Banco Central, pero recuerde que en proyecciones económicas, ese 3,8% que pone el Banco Central está inflado, eso es lo que le digo, ¿no? Ah, ya, Ya si ya, vamos a comprendo. nivel de datos disponibles, de exportaciones, de reservas, bueno, de todos los sectores de la economía, sector real, externo, monetario, financiero y finanzas públicas, hay datos disponibles, hay siempre una información que no está tan actualizada, la última información disponible está hasta octubre, entonces septiembre, octubre, ¿no? Entonces, estamos hablando prácticamente de 3/4 partes del año, ¿no? No información Ya. que debería ser más fidedigna, más actualizada. Entonces, en base a eso también se hacen proyecciones de cómo cerrará el año 2025, ¿no? Pero insisto, Ya. está inflado el dato del 3,8% de crecimiento económico. Pero usted sí lo tenía entre sus datos que el Banco Central del Ecuador tiene una proyección un poco inflada. Obviamente, cambió la Allá. metodología en la época de Lazo, solo para poner una comparación. En su momento, se dijo que habíamos crecido después de, a ver, que habíamos decrecido en pandemia en el 2020 al 8-9% y que habíamos crecido al 4% en el 2021, el año después de la pandemia. Pero ajustando esta metodología decían que habíamos crecido al casi 8-9% el año 2021, o sea, el doble de lo que antes era bajo la anterior metodología. Entonces, esto de establecer la metodología de cálculo bajo términos de PIB nominal, PIB real, hubieron algunos cambios, ¿no? Pero al hacer este efecto móvil, lo que están haciendo es ya no permite ver de manera más real el tema del crecimiento económico anclado a un año base, que sea efectivo, comparable y que no sea diluido en promedios móviles. Bueno, ahí hay unas metodologías de cálculo que son engañosas, ¿no? Insisto, Ya. pero aún así, aún con los datos mismos del Banco Central, el promedio de crecimiento económico entre 2024 y 2025 va a ser cercano al 1%, algo más del 1%. Y América Latina crece al ritmo del 3-4%. Entonces estamos muy por abajo del promedio de América Latina. Listo. Oiga, saliéndonos un poquito del contexto de Ecuador, siendo que la inversión extranjera es indiscutiblemente un motor de desarrollo y generador de riquezas, ¿cómo podríamos llamar al inversionista extranjero para que invierta en este país? La inversión extranjera, citaré unos 5 países que son los que nos rodean. Venezuela, con todo el problema que tiene más o menos en el 2024 una inversión extranjera de 700 millones de dólares. Colombia andará por los 14.600 millones de dólares, según CEPAL.
Ecuador andará en los 318 millones de dólares, según el Banco Central del Ecuador. Estamos hablando año 2024. Perú andará en los 6.500 millones de dólares, según CEPAL, y Chile en los 15.300 millones de dólares. Repito la pregunta, siendo que la inversión extranjera es indiscutiblemente un motor generador de riqueza, ¿cómo podríamos llamar al inversionista extranjero a decirle, vengan, aquí está Ecuador? ¿Cómo podemos hacerlo y poder llegar a las cifras de Perú, de Chile, de Colombia? Es una Toma la excelente palabra. pregunta. Sí. Bueno, el promedio de inversión extranjera directa como porcentaje del PIB, porque hay que medirlo así, no llega ni al 1% en los últimos 25 años post-dolarización. ¿A cuánto llegan vecinos como Colombia, Perú? Al 4%, nos cuadruplican. El 4% del PIB en inversión extranjera directa. Países como Chile, Panamá llegan al 9, 12%. Entonces, obviamente son muy superiores a Ecuador en inversión extranjera directa. ¿Qué se debe hacer? Bueno, dos palabras mágicas: seguridad jurídica, ¿sí? Y la seguridad jurídica empieza casa adentro. O sea, ¿qué podemos pedir si el propio Ejecutivo ha sido objeto de demandas de inconstitucionalidad con decretos, ¿no? Decretos que se han, digamos, se han irrespetado, los mismos decretos ejecutivos, uno tras otro. Entonces, y leyes también, hay muchas demandas de inconstitucionalidad. Esto genera un marco de inseguridad jurídica. Esto de echar la culpa a tendencias políticas o al pasado ya es, digamos, una falacia, ¿no? Hay que responsabilizarse de la basura propia, y esa basura propia se llama inseguridad jurídica. Y esto es muy visible con casos, por ejemplo, Kim Sakocha, Loma Larga, Dandy Precious Metals, que se levanta una expectativa de inversión, luego tienen que decir, oh no, nos equivocamos, o por ejemplo, antes de la consulta popular, que ya se hablaba de bases militares extranjeras, pero primero tenía que ser aprobado eso en consulta popular, no fue aprobado, pero hasta eso ya estaban en negociaciones con Estados Unidos, negociando la venida de, eh, digamos, migrantes desde Estados Unidos para que sean recibidos aquí en Ecuador, o temas igual militares, tácticos, pero que no contaban con la viabilidad jurídica, legal, constitucional. Entonces, esto es inadmisible, no se puede seguir generando más inseguridad jurídica, sino ahí tenemos los casos que ya nos pasan factura de laudos arbitrales que pierde el Ecuador, el último caso también Chevron Texaco, ¿no? Así como fue su caso Perenco, laudos arbitrales millonarios que pierde el Estado, y eso es por la inseguridad jurídica pasada y actual. No se puede lavar las manos a lo que es la gestión actual, ¿no? La gestión actual también tiene mucho que ver con la inseguridad jurídica. En cuanto al toma y daca de exportar e importar, yo he tomado como referencia a las tres potencias, Estados Unidos, China y Rusia, y estoy refiriéndome realmente para poder estar encuadrados en cifras al año 2024. Siendo que Estados Unidos, el Ecuador le exporta 8.500 millones de dólares, de las cuales 4.500 millones de dólares son exportaciones no petroleras, y siendo que el Ecuador le importa 7.500 millones de dólares a los Estados Unidos, nos queda un balance a favor. Dos, frente a los 4.500 millones de dólares que le exportó China y los 6.500 millones de dólares que Ecuador le importó a China, con China quedamos con un balance en contra. Y por último, frente a los 814 millones de dólares que le exportó a Rusia y los 180 millones de dólares que Ecuador le importó a Rusia, queda también un balance a favor. Se sostiene entonces la pregunta por sí sola. ¿Continuamos con la dependencia con Estados Unidos o aumentamos mejor la balanza comercial con China? ¿Qué nos conviene más en este momento histórico? ¿Estados Unidos o China? Es una excelente pregunta y yo respondo categóricamente lo siguiente. Debemos tener una excelente relación comercial con todos los países. Sin embargo, desde la teoría de la gravedad del comercio internacional, es preferible mantener una relación más estrecha intrarregional. Esto es con los países de América Latina, con el bloque americano en general, porque es más barato exportar por costos de exportación, ¿no? Costo seguro, flete, etcétera, con países más cercanos. Entonces, lo que debemos hacer es diversificar la oferta exportable y el destino exportable. También eso de concentrar exportaciones a pocos países como Estados Unidos, China, es contraproducente. Debemos diversificar esa oferta exportable y ese destino exportable.
Bien, ¿qué proyecciones usted, perdóneme el adjetivo, cual pitonizo, podría darnos para el próximo año 2026? ¿Dónde, en qué sector va a ser más importante invertir en el Ecuador? Otra pregunta muy importante, inversión pública. O sea, tenemos grandes riesgos. Por ejemplo, la erosión regresiva al río Coca compromete la triple infraestructura, tanto energética como petrolera. Coca-Cola Sinclair, SOTE, Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, y OCP, Oleoducto de Crudos Pesados. Está ya a pocos kilómetros de Coca-Cola Sinclair, la erosión regresiva. Que no se hace algo, que no se tiene un plan B, que no se invierte en energías renovables, y en el tema de sustituir estas exportaciones petroleras, ya no debemos ser tan dependientes del petróleo, pues sencillamente el Producto Interno Bruto se nos va a ir para abajo. Es así de sencillo. O sea, la ecuación del Producto Interno Bruto es consumo más inversión más gasto más exportaciones menos importaciones. Se debe dinamizar el consumo, se debe dinamizar la inversión, debe crecer la inversión, el gasto público de calidad de inversión pública debe crecer y es ahí donde se deben concentrar los esfuerzos. Ya no más casos de corrupción como Progen, ATM y muchos otros casos. Voy a referir cifras. Entre 2024 y 2025, los años, 2 años de gestión de Novoa, ha sido récord en pérdidas para el Ecuador por algunos temas, tanto por corrupción como por negligencia y populismo, ¿no? Voy a dar cifras. 2.000 millones de dólares de pérdidas por temas de los apagones. De ahí otros temas como 500 millones de dólares por remisiones tributarias que luego fueron declaradas inconstitucionales. El Ecuador perdió eso. Otros rubros también, por ejemplo, 1.400 millones de dólares por la consulta popular. Yo no le denomino consulta popular, sino consulta populista, porque se incrementaron bonos para fuerza pública, policías, militares y otros grupos que no son prioritarios. Y así muchos otros rubros. Entre corrupción y negligencia somos nada más y nada menos que 6.500 millones de dólares. Eso es más que el déficit del presupuesto general del Estado para el año 2026. El déficit del presupuesto general del Estado bordea 5.500 millones de dólares. Las pérdidas por corrupción y negligencia bordean 6.500 millones de dólares en los 2 últimos años. Doctor, hace un momento usted mencionó la inseguridad jurídica. Yo creo que usted sí lo ha de tener claro y ahí sí me gustaría un poco abusar de su conocimiento y su capacidad. Caso Chevron, ¿cuál ha sido el impacto en el comercio extranjero internacional del Ecuador, el caso Chevron? Bueno, casos con petroleras que hemos perdido los laudos arbitrales han sumado ya en los últimos años valores cercanos a casi 1.000 millones de dólares. ¿Cuánto, perdón? Entonces, 1.000 millones de dólares por laudos arbitrales. ¿Sí? Solo por referir un ejemplo, un valor cercano a 400 millones de dólares fue el caso de Perenco, la anglo-francesa Perenco. Entonces, ahora con Chevron Texaco, muchos festejan, dicen que bueno, ya no nos toca pagar tanto, pero no hay que romantizar las pérdidas y las malas administraciones, más aún cuando hay conflictos de intereses entre quienes defienden los intereses del Estado y quienes han estado pues en funciones también patrocinando a estas empresas multinacionales que han demandado al Estado, ¿no? Estoy hablando de casos de personas cercanas a la Procuraduría General del Estado, a la Corte Constitucional, caso del mismo actual secretario jurídico de la presidencia. O sea, no se puede cumplir doble función, servir a Dios y al diablo al mismo tiempo, ¿no? Como dice el adagio popular. Hay que ser muy serios en esto y obviamente hemos visto un conflicto de intereses tremendo y esta es la factura que nos pasa, ¿no? Otros países sí han sabido defender bien a sus países, otras administraciones públicas en otros países han sido muy sensatas, y el caso de Ecuador no es el mismo. Entonces, aquí me deja un sinsabor este tema de los laudos arbitrales, porque se ve que llegan al poder para lastimosamente cumplir funciones de beneficiar a estas empresas que demandan al Estado ecuatoriano y abrir nuevos casos. O sea, no dejemos de vista el caso de Lando Precious Metals, ¿no? O sea, todo lo que significó eso no significará a futuro también laudos arbitrales, ¿no? Por pésimas administraciones, que ya no parece un desconocimiento ingenuo, sino parece algo calculado, que luego trae millonarios perjuicios al Estado ecuatoriano vía laudos arbitrales, indemnizaciones. ¿Qué tiene, por qué la visión del empresario camaronero
es tan absolutamente superior a la visión del empresario bananero, cacautero, de alimentos de pescado enlatado. ¿Por qué le hago esta de concentración de plomo y cobre, de flores naturales, de oro? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque solo el camarón es el 27% y el resto que le acabo de mencionar, que son los otros 5 productos banderas del Ecuador, suman el 36%. ¿Por qué esa diferencia entre el empresario camaronero y los demás empresarios? ¿Qué tiene el empresario camaronero que no tengan los demás que puedan llegar a ese nivel de éxito? Bueno, en su momento fuimos insignia en cacao, en banano, y bueno, y así seguiremos siendo. A futuro también ya vemos que los competidores del camarón, Ecuador ahora es rey del camarón a nivel mundial, pero nos están compitiendo Indonesia, Vietnam, India, entre otras economías. Argentina mismo, muy, muy de lejos, ¿no? Pero estamos en el top 5 mundial, estamos siendo los reyes actuales del camarón. Es algo coyuntural, es una demanda por tema alimentario, o sea, China requiere mucho camarón, Estados Unidos requiere mucho camarón, entonces Ecuador ha cumplido con los estándares internacionales y hemos tenido la suerte de, digamos, insertarnos competitivamente en esa industria, eh, obteniendo la mejor calidad de camarón a nivel internacional. Pero eso también puede ser materia de competencia a futuro y puede ser que en algún momento de ser líderes pasemos a ser desplazados, porque no somos una economía de escala, ¿no? Pero, Entonces, pero, sí, te escucho. pero la demanda en esos países de camarón es igual a la demanda de banano. ¿Por qué es tan diferente el nivel de exportación tanto de camarón frente al banano? Por ejemplo, por tomar un producto. Ya, es que no es la misma demanda en esos países, o sea, estamos ampliamente superior en demanda en tema de camarón actualmente. El banano ha tenido un declive, ¿no? Insisto, o sea, es un tema coyuntural actual alimentario. Hay una fiebre por el camarón, tema gastronómico, y bueno, son poblaciones gigantescas, ¿no? China es el segundo país más poblado del mundo. Estados Unidos tiene como 380 millones de habitantes, viene a ser como 21 veces la población de Ecuador. Entonces, eh, tiene que ver más con Ecuador, cómo se logró insertar de manera competitiva con las características internacionales que son demandadas del camarón, y nuestro camarón es muy apetecido a nivel internacional. Entonces, eso puede ser emulado y pueden hacer un benchmarking a nivel internacional, grandes economías, sin ir muy lejos, como India, ¿no? Que es el país más poblado del mundo. Entonces, ellos sí pueden hacer economía a escala, pueden copiar los procesos de la producción del camarón y tranquilamente en algún momento nos pueden desplazar. Entonces, ojo, o sea, esto sigue siendo coyuntural. Yo no me emociono mucho por ser reyes actuales del camarón, y hemos sido reyes en otros productos a nivel mundial, pero esto es coyuntural. Lo que sí debemos hacer es diversificar esa oferta exportable y dar ese salto, ya no ser un país primario exportador, solo materia prima, sino ya ir hacia el paso de la agroindustria sostenible, o sea, ya dar valor agregado, así como lo ha hecho Chile con sus productos. Chile ya no es solamente cobre, sino también es ya frutas, conservas, vinos, etcétera, ¿no? Entonces Ecuador debe dar ese paso. El tiempo realmente es una camisa de fuerza y yo realmente me siento a veces, cuando tengo personas de su nivel, que realmente educamos, o sea, ustedes educan a quienes nos escuchan. Lamentablemente el tiempo es un factor determinante cuando estamos en los medios. Gracias, estimado doctor Andrés Albuja, por compartir este tiempo y enriquecernos con vuestros conocimientos a todo aquel que nos escucha. Última palabra, doctor Andrés Albuja, pero ¿qué recomendaciones, por así decirlo, desearía usted concluir esta entrevista para el inversionista nacional? A ver, usted tiene, por ejemplo, ahorita está en un aula y tiene a 100 inversionistas. ¿Usted qué le diría? ¿En qué invertir aquí mismo en Ecuador su propio dinero? ¿En qué pueden ser más exitosos y en qué no podrían ser exitosos? Excelente pregunta. Bueno, Ecuador es mucho más que camarón, banano, petróleo, eh, materia prima. Miren, a nivel internacional fue este año 2025 récord en el precio de la onza del oro, ¿no? Más de $4.000 la onza Troy. Esto a nivel internacional seguirá creciendo.
por el tema de la alta demanda de metales preciosos, minerales, tierras raras. Entonces, a grandes niveles invertir en eso sí, pero como país no nos conviene tampoco concentrar tanta explotación minera, ¿sí? Hay muchos proyectos como Cangrejos, por ejemplo, y otros más, que son gigantescos, pero que los impactos ambientales son súper grandes. O sea, a futuro Ecuador debe pensar en si es que le conviene o no. Los países en los que más se ha explotado el tema minero, por ejemplo, países de África, ¿no? Han quedado devastados y América Latina no está muy atrás. Entonces, yo creo que es momento de invertir en la sostenibilidad, economía y finanzas azules, verdes, financiamiento climático, financiamiento de biodiversidad, y está el gran futuro. Es sostenible, es amigable y ahí ganan todos los stakeholders, todos los grupos de interés en la sociedad. Así que ese es mi mensaje. Por ahí tenemos el gran futuro. Ecuador es el país más mega diverso en el mundo y ahí tenemos un gran potencial para cuidar nuestra naturaleza y obtener financiamiento climático, financiamiento vía biodiversidad, finanzas azules, finanzas verdes. Ahí está el gran futuro. Yo voy a pedirle perdón a la producción y es que de verdad quisiera abusar un poco de su tiempo, unos 5 minutos más. La pregunta es, ¿qué le recomendaría usted al Ban Ecuador para que pueda apoyar a esos inversionistas que quieren sacar su emprendimiento y es obvio, al poder sacar adelante una empresa, una fábrica, una industria, dar más trabajo? ¿Qué le recomendaría usted si usted fuera ahorita, por ejemplo, gerente de Ban Ecuador? ¿Cuál sería una de sus políticas para poder inyectar dinero al inversionista, al trabajador, al empresario? Justamente de la mano con lo que anteriormente respondí. Si hablamos de sostenibilidad, debemos ir hacia ya una banca de desarrollo que sea sostenible. Todos los productos financieros que tienen que ver con agroindustria sostenible, pues bienvenido sea. Entonces, ya no la manera tradicional de hacer el agro, de, digamos, concatenar la actividad productiva, sino que ahora es el momento de innovar, así como otras economías lo están haciendo en Asia, en Europa. América Innovar Latina como todavía qué. está atrasado en eso. Finanzas verdes, finanzas azules, pero ya a nivel micro también. Eso es lo que debemos hacer como política pública. Entonces, eso debe liderar la empresa pública, la banca pública, el ejecutivo, y eso es lo que falta mucho. Por ejemplo, en plena crisis energética, fue inconcebible que se estén financiando generadores a diésel. O sea, fue un pecado mortal lo que hizo el gobierno. Eso es algo que no se debe hacer. Se debe pensar a largo plazo y de manera sostenible. Doctor Albuja, gracias por permitirme extenderme un poquito más allá. Créame que es un honor para Zafiro Play tenerlo usted dentro de su pantalla. Si usted llegó tarde a esta transmisión o quiere repasar los conceptos técnicos sobre seguridad que hemos discutido el día de hoy, la entrevista completa ya estará disponible para compartir en nuestras redes oficiales de Facebook, YouTube Kit y en nuestro portal oficial www.zafiroplay.com. Doctor Albuja, créame, quedamos muy agradecidos de su comparecencia ante nuestras cámaras. Lo esperamos a el Ecuador y al mundo entero en nuestra próxima transmisión este lunes 22 de diciembre a las 16 horas, donde continuaremos analizando los diferentes problemas de nuestra sociedad ecuatoriana y sus posibles soluciones. El programa Visión País es producción de Zafiro Play, dirigido por Jimmy Jiménez y conducido por su servidor, Fernando Villasís. Hasta la próxima, siempre que nuestro Señor Jesucristo no disponga otra cosa. El Ecuador, no te vamos a dejar perder, los buenos somos más. Muchas gracias, doctor Albuja. Un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, estimado Fernando. Un cordial saludo a la ciudadanía y siempre en las órdenes. Gracias. Gracias.